Libro de los Salmos, Salmo capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a ir en oración. Padre eterno, gracias te damos por este día, donde podemos reunirnos, donde tú nos convocas de todo lugar. Tú has traído hoy, oh Dios, a tus ovejas a este lugar para poder alimentarlos. Acabamos de leer que tú nos llevas en lugares de verdes pastos y nos haces descansar. Tu palabra es ese alimento, es ese pasto verde que necesitamos cada día. Ella nos da sabiduría, ella nos dirige por el camino que tú quieres que andemos. Ella nos muestra el propósito de nuestra existencia. Ella nos dice cómo debemos vivir en medio de una sociedad descarriada, una sociedad corrupta. Pues permítenos en esta noche a ti acercarnos y que tú, Dios, alimentes a tus ovejas, añadas a tu rebaño ovejas. Como también te pedimos que tú nos sigas conduciendo por ese sendero hasta el final, como termina el versículo, y queremos aquel día morar por largos días en tu presencia, por la eternidad que has prometido a los tuyos. Bendícenos con tu palabra, auxilia, ayuda al expositor para que pueda transmitir el mensaje en esta noche. Gracias te damos una vez más en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Continuando en la serie de los Salmos, esta vez nos corresponde dar enseñanza o ser instruidos a través del Salmo 23, Salmo de David. Así debiera leerse, este es un Salmo de David. Quiero entonces continuar lo que hemos ido la semana pasada viendo el Salmo 22, pero ahora el Salmo 23. Quiero titular, así como en nuestras Biblias dicen en algunas versiones, en la mía, el Señor es mi pastor, la Reina Valera entonces, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. En el presente, en la sociedad que vivimos, este Salmo es muy leído, es muy recitado, es muy cantado. Incluso yo puedo ver en los transportes públicos, ¿no?, que en la ciudad, ¿no?, hay un texto colocado: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero siempre nos preguntamos qué significa o qué quiere decir. De ahí el título, ¿no?, que tomamos: el Señor es mi pastor. Este salmo muestra el contentamiento del cristiano. Quiero ahí trazar en esta noche mi tema, el contentamiento del cristiano. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no pueden estar contentos, o no pueden estar gozosos, o no pueden estar felices, porque las estadísticas nos dicen que muchos incluso van a buscar ayuda, ¿no?, de autosuperación, o buscan ayuda en libros porque están confundidos. Y eso hace que uno pueda sentirse frustrado. Porque el Salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Voy a dar lectura a dos versículos en el Nuevo Testamento, porque la Biblia nos provee, hermanos, ¿no?, todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana, tanto la vida, a esto llamamos, la vida espiritual. Vamos a ir a segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, casi al final del libro del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice las Escrituras a manera de introducción: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Escritura nos dice que Dios ha provisto, hermanos, amigos, todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y la piedad. Así que por eso el salmista puede decir: nada me faltará, y el cristiano puede estar contento diciendo que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Otro texto, tomando las palabras del apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Voy a dar lectura entonces, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Repito, dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ya que Dios ha provisto en su providencia sostenernos, alimentarnos. Ahora podemos decir, ¿no?, como aquí, descansar lo que las Escrituras nos enseña, que dice: teniendo sustento, teniendo abrigo, estemos contentos. El Salmo 23 se ve a Dios como aquel que provee a través de Cristo, que Cristo es el buen pastor. Ahora, el Salmo 23 es un salmo de un cristiano, de una persona que está contento con todo lo que tiene. Teniendo sustento, teniendo abrigo, dice: estemos satisfechos, estemos felices, estemos contentos. Ahora, la felicidad no se mide por lo que tengo, ¿no? Cristo dijo: el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene al Hijo no tiene nada, ¿no? Como dije, la felicidad o el contentamiento no está o no se mide por lo que uno tiene, porque hoy puedes tener todo y mañana no tenerlo nada. Cristo estaba en el centro de la voluntad de Dios en un momento, pero no tenía dónde recostar su cabeza cuando era el dueño del cielo y la tierra, pero se regocijaba en hacer la voluntad del Padre. Ahora, si tenemos que comer, si tenemos con qué vestirnos, entonces el contentamiento se experimenta ahí. Y nuestro contentamiento viene de parte de nuestro buen pastor que nos ha dado. Dentro de un momento vamos a leer que en Juan 10, Cristo es ese buen pastor. Y David aquí va a ponerse, ¿no?, en la situación de la relación de una oveja con su pastor. Porque al final va a decir que el versículo 2, ¿no?, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Aquellos que tenemos familiaridad con las ovejas podemos hablar o podemos tipificar, ¿no?, lo que es ser un pastor o lo que es ser oveja. No somos ovejas literales o animales, ¿no?, como no racionales, pero sí entendemos que nosotros somos las ovejas de su prado. El Salmo 100 nos dice que Cristo es el pastor de las ovejas. Ahora, volviendo al tema, cuando Dios es tu pastor, y esto es lo que tenemos que entender: cuando el Señor es tu pastor, Él va a cuidar de los suyos, va a cuidar de la vida de cada oveja, y porque las ovejas, a medida, ¿no?, que puedan dispersarse, a medida que puede ser ahuyentado por el peligro, por el temor, por el miedo, por las necesidades o por el descontentamiento, el buen pastor ha provisto de cuidarlos de ellos. Porque al final, versículo 3 dice: Él restaura mi alma. ¿Qué pasa con las ovejas que pueden salir del redil? ¿Qué pasa con los cristianos que pueden aislarse de las iglesias? ¿O qué pasa con aquellos que han tropezado con la fe y de repente ya no los vemos en los templos? El Señor los restaura, así como un pastor literal del campo puede restaurar o sanar, cargarlo, traerlo a redil y ungirlo, como va a decir el versículo más adelante, versículo 4, 5 y 5 demuestra donde el pastor puede ungir con el aceite. Significa que puede sanar esa oveja que está descarriada o está herida. Dios hace esto con nuestras almas, y no solamente puede restaurar mi alma, significa restaurar es renovar, es transformar. Ahora, nuestras almas fuera de Cristo necesitan ser restaurados. Puede hacerse con el hombre que no tiene, ¿no?, un corazón nuevo, sí lo puede hacer.
Así que cuando Dios es tu pastor, Él cuida de ti. Ahora este salmo, como dije, es un salmo de David, incluso nuestras Biblias lo dicen así, y creo que con muchos comentaristas indican que este salmo fue escrito ya cuando David era una persona adulta, mayor, y no cuando era joven. Cuando era joven David vio todo esto. ¿Y quién era David antes de ser rey de Israel? David era un pastor de ovejas, ¿no? Alguien que pastoreaba en el campo. Entonces David comprende. Ahora, dentro de la comunidad de Israel, el oficio de un pastor era algo despreciable. No, se veía un pastor como el oficio más simple que puede tener uno. Y David creo que nos va a enseñar mucho. Este salmo David lo escribe, el Espíritu Santo ha puesto, pero queremos comprender el significado, y yo creo que ahí en esta tarde o en esta noche quiero hablar de que una oveja depende de su pastor. Por eso es que uno no puede decir que es un cristiano y no tener un pastor, ¿no? En este caso Cristo. Así que de ahí, ¿no? La oveja depende de su pastor y el pastor depende de las ovejas. Ahora David compara su relación con Dios como una oveja que es sostenido por él. Ahora, este pastor es un pastor que tiene una vara, este pastor es el que tiene un cayado, este pastor cuida de ellos con eso. Uno para ahuyentar, otro para dirigir al rebaño. Tú preparas mesa, dice el versículo 5, delante de mí en presencia de mis enemigos. Las ovejas tienen enemigos. Hay lobos rapaces, lobos secuaces. Los lobos pueden tomar las ovejas. En tiempo de Israel no solamente estaban los lobos, puede haber osos y todo lo que se puede encontrar en el tiempo de Israel. Ahora, este salmo, como dije, no solamente nos hace ver la dependencia de la oveja de su pastor, sino también ahora dentro de la vida cristiana, de la relación que tiene la oveja, en este caso el creyente, con su pastor. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen. Y yo quisiera tomar el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo tenía su rebaño y las ovejas le podían seguir porque escuchaban su voz, pero yo quería ir a cuidar sus ovejas y las ovejas se asustaban de mí y se alejaban de mí. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque las ovejas oyen a su voz. Oyen la voz de su pastor. Si usted en este momento va a un rebaño o un redil y quiere usted pastorear las ovejas, simplemente las ovejas van a huir, se van a asustar porque no conocen su voz. Y así es cuando el ladrón de ovejas o el lobo entra, los ahuyenta, los asusta, los esparce. Cristo no hace eso. Por lo contrario, Cristo guarda, cuida de esas ovejas y hace que ninguna necesidad tenga esas ovejas. Por eso el Señor es mi pastor. Dios guía a sus ovejas. Dios como pastor controla, protege en cada circunstancia. Yo tengo que confesar que cuando era niño quise tener un rebaño, quise tener ovejas, pero puedo decir, ¿no? Las ovejas no me escuchaban porque eran las ovejas de mi abuelo, simplemente. Así que voy a desarrollar este salmo como una historia espiritual del creyente. No nos quedamos con las ovejas físicas del campo, sino que el cristiano es esa oveja. Y Cristo es su pastor. Y de cómo esa oveja tiene que experimentar contentamiento. De cómo tiene que experimentar que el buen pastor los está cuidando, los está protegiendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Dios ha provisto todo para la salvación, verdaderamente entonces no me tengo que preocupar de mi salvación porque Dios ha provisto. Pero mientras yo no entiendo esa provisión, entonces, de ahí que Dios puede hoy día revelarse como su pastor de cada hombre, de cada mujer que le clama. Quiero empezar entonces en el primer versículo para poder recibir esta bendición, esta provisión de Dios en Cristo. Primero, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces aquí mi primer punto, el primer paso para el contentamiento es hacer del Señor tu pastor.
Repito, el primer paso para el contentamiento es hacer del Señor tu pastor. Cuando Cristo vino, cuando retornó, cuando nació un pesebre, unos pastores del campo fueron a ver al pesebre donde estaba Cristo. Ese niño, lo vieron como un niño, pero los pastores vinieron a ver ese niño y dijeron, ese es el Hijo de Dios. Él es el que había sido prometido a David, de que de él se levantaría uno que gobernaría para siempre. Lo sorprendente de esta comparación que estoy haciendo es que algunos desean ver a Cristo como ese pastor verdaderamente, pero algunos que no desean ver a Cristo como su pastor. Quiero decir con esto que algunos desean conocer y acercarse a Dios, y algunos desechan a Dios y dicen Dios no existe. Dios solamente es una imaginación, es una deidad más, o es una persona más en el infinito o en el universo. Ahora, hay muchas personas que no conocen a Dios como su pastor o a Cristo como su pastor, y allí que estoy diciendo, el primer paso para disfrutar, para tener el gozo o la felicidad del contentamiento es hacer del Señor tu pastor. Que Cristo sea tu pastor. Y voy a decir, no todos conocen, no todos tienen a Cristo como su pastor, y nadie quiere a este Dios como pastor. Porque ir a una iglesia es hablar de este Cristo, de este pastor, pero este pastor te pone reglas, y no les gusta a muchos las reglas, no les gusta la disciplina. Porque piensan que ir a una iglesia es solamente que te van a tomar tu dinero, y que eso no es correcto. Es una manera de sacar de sus mentes, de su corazón, a Cristo como pastor, cuando Cristo es el que provee todo para nuestras necesidades. Porque incluso el Salmo 24, que vamos a ver la semana que viene, dice, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. De Cristo es el cielo, de Cristo es la tierra y todo lo que en él habita. Entonces Cristo es el que provee verdaderamente. Si nosotros nos podemos ver cómo obtenemos o cómo conseguimos los recursos para alimentarnos, el aire para respirar, la familia que tenemos, los amigos alrededor, todo viene de Cristo, porque del Señor es todo, ¿no? Entonces no todos desean como pastor a Cristo. Y yo quiero decir, Jesús dejó muy claro esto, no es una verdad. Entonces no significa que porque yo pongo en mi carro o en mi casa o simplemente en mi ventana, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Significa que Cristo es mi pastor. Que Cristo sea mi pastor significa que Él me tiene que guiar, que Él me tiene que cuidar, Él me tiene que dirigir y yo tengo que seguir. Cuando Cristo vino a este mundo, no todos lo recibieron como el pastor de sus almas. Ahora voy a leer, porque no es una verdad universal. No todos pueden decir que Dios es mi pastor. Vamos a leer en Juan capítulo 10 cómo lo recibieron al buen pastor y la respuesta del buen pastor. Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para los que nos visitan, el capítulo 10. Ahí tenemos las palabras de Cristo y de aquellos que estaban oponiéndose y de aquellos que estaban haciendo también la interrogante. Juan capítulo 10, versículo 25 al 28. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerá y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no todos son las ovejas de Cristo, porque las ovejas de Cristo van a oír su voz, van a entenderle al buen pastor que dice que Él les da vida eterna, jamás perecerá y nadie les puede arrebatar. No puede venir un falso maestro, un falso pastor, o puede perderse esta oveja, pero no se va a perder porque está en las manos del buen pastor.
Entonces no es una verdad universal que Cristo es el pastor de todos. Desechemos ese concepto si uno tiene. No todos tienen a Jesús como su pastor personal, porque si te das cuenta el Salmo dice, David no dice el Señor es el pastor de todos. David dice el Señor es mi pastor. Está de manera personal, de manera singular, y de ahí decirte o dirigirme a ti, que Cristo tiene que ser tu pastor personal, no tiene que ser el pastor de tu familia. Gloria a Dios si tu familia o toda tu familia invoca el nombre del Señor y Cristo es el pastor de tu hogar. Pero de manera personal, Cristo debe ser tu pastor. Ahora yo estoy diciéndoles nada más lo que Cristo estaba diciendo o citándoles, ¿no? No todos oyen mi voz. Ya lo he dicho otra vez, nos dice el Salmo. Ahora, ¿en qué sentido Cristo quiere que le sigamos? Sus ovejas van a escuchar su voz, siempre van a escuchar su voz. Ahora, cuando Jesús estaba enseñando que Él iría a la cruz, muchos estaban ignorando esta enseñanza, pero Jesús vino con un plan a este mundo, con un propósito. Jesús habló aquí de que Él iba a la cruz, pero cuando va a la cruz Él va a tomar nuestro lugar, Él va allí a llevar nuestros pecados. El Salmo 22 hemos visto la semana pasada, hay Cristo colgado en un madero, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, versículo 1, así empezó. Y ahí vemos todo lo que estaba profetizando de Él, ¿no? David estaba hablando de Cristo. Ahora, el Salmo 22 tiene mucha conexión con el Salmo 23. En el Salmo 22 tú ves ahí Cristo pagando o tomando la pena de todos nuestros pecados que nos merecíamos en una cruz. Y el Salmo 23 inmediatamente es ya un Cristo glorioso, un Cristo cuidando sus ovejas. Así que el Salmo 23 es importante, es significativo porque el Salmo 22 lo ha demostrado, ¿no? Al final se ve la victoria, ¿no?, de Cristo en la cruz. Ahora, el Salmo 22, ahí el Mesías es abandonado por Dios, pero lo hizo por nosotros, para que esas ovejas un día tuvieran vida, no puedan ser abandonadas. Cristo dice, yo los doy vida eterna y jamás perecerán. Solo después de eso, solo después de comprender el Salmo 22, si aquellos que no han estado, yo te invito a leer en tu casa el Salmo 22, si llegas a comprender lo que ocurre en el Salmo 22, donde Cristo está yendo a la cruz, donde Cristo va a ser abandonado por el Padre, donde Cristo va a sufrir, vas a poder comprender el Salmo 23. Porque si te quedas con el Salmo 22, solamente vas a ver la muerte, vas a ver la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero el Salmo 23 ya es la victoria, ¿no? La victoria, ya hay ahí Cristo como pastor. El Señor debe ser tu pastor personal cuando entiendas el sacrificio personal que Cristo hizo por ti en esa cruz, quien murió por tus pecados, por mis pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, dice, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, si conoces al Salvador sufriente del Salmo 22, estás confiando en Cristo para tu salvación y estarás tratando de seguir y le seguirás por siempre al buen pastor oyendo su voz. Ahora, la naturaleza, dice un autor, la naturaleza del pastor determina el bienestar de las ovejas. ¿Quién es Cristo? Es Dios eterno, es el Salvador. Entonces, eso nos habla de nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo obtenemos el beneficio de este salmo, de este versículo? ¿Cómo obtenemos? ¿O cómo podemos hacer que el Señor sea nuestro pastor y que nada nos falta? ¿O cuáles son los requisitos en el tiempo presente? Yo te voy a dar dos prerequisitos para que Cristo sea tu pastor. Primero, hemos leído un momento atrás en Juan capítulo 10, versículo 27. Las ovejas escuchan las palabras de Dios. Este es un prerequisito para ser la oveja de Cristo. Las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo van a escuchar su voz.
Segundo, las ovejas de Dios obedecen la palabra de Dios. Cristo dijo, ustedes no escuchan, ustedes no creen. Incluso he hecho las obras y no me crees a mí, sino creed, no lo hago en nombre del Padre. Entonces una oveja escucha y obedece la palabra de Dios. Ahí la marca distintiva de una oveja. Entonces esa es la manera o el beneficio que puedes obtener de este primer versículo, que Dios sea tu pastor, que Dios sea tu pastor. Y estoy diciendo, el mundo no quiere como su pastor, pero viene Navidad y todo se entiende como fuera algo universal, que Cristo es el pastor de sus vidas, cuando sus vidas durante todo el año lo han negado. Profesan a conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como dice Tito en su carta. Ahora, cumpla con estos dos requisitos y tendrá a Dios como su pastor. Versículos 2 y 3. El segundo paso para el contentamiento es conocer y disfrutar de lo que Dios ha provisto en su gracia. Repito, el segundo paso para el contentamiento es conocer y disfrutar de la gracia del buen pastor. ¿Qué es lo que el buen pastor ha provisto en su gracia? Versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a agua de reposos me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. El buen pastor ha dispuesto, hermanos, sus favores, sus gracias para sus ovejas. Tú dirás que Dios provee a todos, sí, de manera general, pero hay una provisión especial directa para sus ovejas. Yo no puedo, por ejemplo, si pensamos en el pastor de un campo, solamente ese pastor va a proveer para los suyos, no para todos los rediles, y es así Dios con su pueblo. De manera especial provee a los suyos, de manera muy especial, porque son sus ovejas. Pero hay una provisión general universal, ¿no? Que Dios hace llover para todos, da alimento a todos, sostiene este universo con el poder de su palabra. Pero la protección personal del pastor solamente se da cuando entendemos de manera relacional o de manera personal. Ahora, como un momento atrás hemos leído, Él nos ha concedido todo para vivir la vida cristiana, todo para alcanzar madurez, todo para alcanzar santidad, pero también todo para alcanzar salvación, así como cantamos un himno, alcancé salvación. Ahora quiero decir también que muchos en el presente, ¿no? Se descarrían. Vamos a leer un pasaje, Jeremías capítulo 2. Usted siga avanzando en su Biblia, después del libro de Isaías va a encontrar al profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué sucede con aquellos cristianos que no están contentos? Porque David es un cristiano, representa a un hombre que entiende el contentamiento. Pero vamos a leer lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Es fuerte lo que estamos leyendo, lo que hace el pueblo de Dios, o lo que hacen los cristianos, teniendo todo, teniendo la mano sustentadora de Dios. ¿Qué dice Jeremías? Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuáles son, Jeremías, esos dos males? Y nos describe, primero, han abandonado al buen pastor. Han abandonado lo que es quien les sostenía. A veces el cristiano pasa, yo digo aflicciones, ¿sí? Pasa momentos desventurados o momentos miserables dentro de su vida, pero es porque, dice aquí, han abandonado. Y cuando te alejas de Dios, solamente Dios no pierde, sino el creyente pierde todo. Pueden ver esto en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Lucas 15, el hijo pródigo cuando se aleja de su hogar, se va con todos los beneficios de la herencia, pero mientras más se aleja, lo pierde todo. Y está descontento, está frustrado. Eso tipifica a una oveja cuando se aleja del redil. Y Jeremías dice, dos males ha hecho este pueblo, me han abandonado a mí, han dejado de seguir al buen pastor.
Y dice, ya han cavado para sí cisternas. Y si dice cisternas agrietadas que no retienen agua. Eso es lo peor que puede ser el cristiano, y de ahí el descontentamiento, ¿no? No hacemos nada bueno al separarnos de Cristo. Juan 15:5 dice Cristo, separados de mí nada podéis hacer. Puedes hacer un universo, un mundo, construir un reino. Separado de Cristo, tu reino no prevalecerá, porque Cristo es el buen pastor. Y como el hijo de lo pródigo, tienes que levantar tus ojos y arrepentirte y volver al redil. Y Él va una vez más recibirte como un padre amoroso, como ese pastor que carga a su oveja y lo cuida y lo inserta al redil. Ahora, ¿cuáles son esas provisiones del buen pastor? Primero, ahí el Salmo 23, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Primero, el buen pastor provee alimento espiritual. Repito, el buen pastor provee alimento espiritual. Ahora, una oveja para que vaya a descansar durante el día tiene que comer, ¿verdad? Y entonces el alimento espiritual de los cristianos es la palabra de Dios. Eso está aquí en nuestras Biblias. Si hoy día estamos en este lugar de reunión es porque el buen pastor les ha congregado y el buen pastor le está proveyendo del alimento espiritual que cada uno de nosotros lo necesita para ir a descansar. Entonces el buen pastor provee alimento espiritual antes de descansarme. Ahora usted va a llegar a su casa, va a decir, pero que hoy día Dios me ha hablado. Pues este es el alimento espiritual para hoy día. Y las ovejas no se pueden acostar sin antes comer. Para nosotros los humanos es algo racional esto, ¿no? Entendemos, las ovejas se empiezan a llorar. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Tienen que comer. Y tampoco pueden comer demasiado porque vamos a ver más adelante, cuando una oveja sale por el campo y se va a un costado, puede comer pastos amargos, le puede dañar, puede dar una fiebre estomacal y puede morirse y el pastor tiene que tratar con ellos. El buen pastor provee ese alimento espiritual y solamente después que ha comido esa oveja lo suficiente puede acostarse, puede descansar. La palabra de Dios es el banquete que Dios ha provisto para el pueblo de Dios o para sus ovejas. Y por eso estamos aquí, porque queremos este alimento espiritual. Ahora, el mundo te alimenta, ¿no? El mundo te alimenta, vamos a ver dentro de un momento, pero Dios ha provisto el alimento espiritual. La Biblia dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y el pueblo de Dios, hermano, muchas veces carece, ¿no?, de la palabra de Dios. Uno, porque han abandonado a Dios, han abandonado sus mandatos. Ahora, hay muchas maneras de poder no ser alimentado. ¿Por qué? La televisión te alimenta, las películas te alimentan, los diarios o las preocupaciones. A veces podemos buscar ayuda de autosuperación, como dije en mi introducción, en libros o psicoterapeutas de cómo quieren que ellos te redirijan, ¿no?, en cómo estás andando. Pero el alimento espiritual o la palabra de Dios es suficiente. Tienes que pedirlo. Primero de Pedro dice, desead como niños recién nacidos. Para el recién nacido en la fe cristiana hay leche espiritual. Para el maduro hay carne que diariamente nos podemos alimentar y tienes que masticarlo, o lo que hace una oveja, ¿no? Masticarlo y solamente vas a encontrar satisfacción así. A eso llamamos descansar en las promesas de Dios. Segundo, el buen pastor provee agua espiritual. Ahí en el texto, junto a aguas de reposo me conduce. No solamente el alimento espiritual, sino bebida espiritual. ¿Te das cuenta que este pastor te provee todo en su gracia? Me lleva junto a aguas de reposo. Una oveja en el campo no solamente necesita comida, sino necesita agua. Y tiene un horario, un tiempo donde puede hacer esto. Y solamente
al final puede de esa manera descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Esa palabra me conduce. Habla de relacional, de manera personal. Ahora, esas aguas tienen que ser puras, tienen que ser limpias. Cuando una oveja se descarría, puede tomar agua sucia, con tal de calmar su sed. Y muchas veces cuando queremos entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tomamos aguas, ¿no? En el camino, que no son las aguas que el buen pastor provee. Y hay que tener mucho cuidado porque al final uno se llega a enfermar. Lo que le pasa a una oveja. Ahora, una oveja nunca va a descansar, no va a estar contenta hasta tomar agua. Y el cristiano también es así. El cristiano tiene eso. Y Jesús hablando del agua de esta manera. Vayamos al libro de Juan capítulo 7 versículos 37 y 38, donde Jesús, el buen pastor, clamó, dice, si alguno tiene sed, dice que vaya a él. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 7 versículos 37 versículo 38. ¿Cuál es el agua que Cristo promete dar? Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Verdaderamente el buen pastor, mire lo que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán los ríos de agua viva. Versículo 39, pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, que habían de recibir, porque el Espíritu no había sido todavía dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, amigos que nos visitan, que nacemos de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. El agua, lo podemos explicar de esta manera, el agua representa al Espíritu Santo. ¿No? Para que el agua nosotros sabemos que es vida, ¿no? Jesús dice aquí también que Él es esa vida que promete. Ahora, ¿cómo uno llega al redil? Comiendo, o cómo puede sostenerse el redil comiendo y siendo cada día, ¿no? Siendo alimentado por el buen pastor, pero también Cristo por medio de su Espíritu Santo nos hidrata. Puedo decir, pero voy a decir lo que la Biblia mismo nos dice, que la Biblia dice que nacemos por medio del Espíritu Santo, Juan capítulo 3, y el Espíritu Santo una vez que nos hace nacer o nos hace renacer, ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo nos da o nos hace que podamos depender ahora de Dios, ¿no? Y de ahí que la vida cristiana es totalmente diferente. El Espíritu Santo da esperanza al cristiano. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo da dones. Por eso es que Dios llama, ¿no?, a hombres al ministerio, porque el Espíritu Santo ha repartido esos dones y el Espíritu Santo también nos capacita para dar testimonio públicamente a otros de que hay un Dios salvador, de que hay un Dios que está llamando al arrepentimiento. Así que la provisión lo da Dios en esa agua viva que es Cristo. Ahora, la pregunta que quiero hacer con aplicación, entonces, ¿por qué intentamos buscar cisternas agrietadas o cisternas que no retienen agua? Lo hacemos en el mundo. Lo construimos nuestras propias cisternas. Es como decir, no, si usted quiere poner una ducha, pone su cisterna en su casa, pero esa cisterna nunca, si no está bien hecho, no va a poder correctamente funcionar. Con Cristo es así, ¿no? Si nosotros no vivimos dentro de la voluntad de Dios, simplemente vamos a ser como ovejas descarriadas. Si lees Isaías 53, dice,
todos como ovejas, dice, descarriadas hemos andado. Eso es con aquellos que no tienen a Cristo como su pastor. Mi pregunta era, ¿por qué intentamos calmar nuestra sed con cisternas contaminadas y rotas en este mundo? Quiero leer las palabras de un autor. A veces dice, las ovejas tercas no esperan el agua pura y clara que el pastor les está llevando. Se detienen a beber en baches de aguas contaminadas a lo largo del camino, contaminadas con estiércol, contaminadas con orina de rebaños anteriores. Satisfacen su sed por un momento, eventualmente, pero después pasan con los parásitos, las enfermedades, pagan el precio instantáneo de no haber recibido el agua pura, limpia de su pastor. Esto representa a muchos cristianos que buscan resultado inmediato y no esperar la voluntad del Señor, ¿no? O el tiempo del Señor para recibir su provisión. Y algunos cristianos son como esas ovejas, como dice el autor, ovejas tercas. Y sí hay. No quieren esperar el tiempo del Señor, quieren una solución rápida, felicidad instantánea, y lo toman el mundo, ¿no? O donde nuestros ojos apenas ven y creemos que esa es la voluntad del Señor. Y la manera de interpretar la voluntad del Señor es nada más pidiendo en oración, ¿no? Señor, es tu voluntad. Y cuando es la voluntad del Señor, hermanos, todo se abre, porque es el plan de Dios. Así que este salmo nos beneficia de esa manera, alimento, bebida espiritual. Un verdadero contentamiento entonces lo da el buen pastor. Tercero, el buen pastor provee restauración espiritual. Comida, bebida, ahora restauración espiritual, versículo 3, Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Esto tiene un significado de refrescar, la oveja que se ha desviado, o que oveja, ¿no?, que está mal alimentada, ¿no? O aquella oveja que se ha contaminado con el agua, o sea, la comida, o sea, que se ha separado del rebaño. ¿Qué hace el buen pastor? Simplemente el buen pastor los restaura. Y de ahí, ¿no?, que las ovejas ahora tienen que depender de un pastor. Cristo dijo que no puede ver un rebaño sin un pastor. Se necesitan que las ovejas de Cristo tengan un pastor. Ahora, una oveja, si se queda donde está ahí, va a morir. Si se ha mal alimentado, esa oveja puede morirse. Yo he visto muchas ovejas morirse literalmente, a veces por comer apresurado o por robar pasto fresco o pasto o hierba que no debe comer, simplemente se le hincha el estómago y mueren. A veces ellos no pueden comer los animales pasto mojado que yo sepa, porque se les hincha el estómago y lo que hace el pastor es que el sol salga y es un poco retrasado sacar a las ovejas y solamente recién pueden comer. Pero el buen pastor provee esa restauración. ¿Qué hace, ¿no?, Cristo con los suyos? Como ovejas de Dios, podemos desviarnos del camino, pero Él nos encuentra. Si yo siempre he dicho, si quieres alejarte de Dios, aléjate, escápate lo más lejos que puedas. Yo digo, no vas a llegar ni a la esquina. Y al final te perdiste, si Cristo te encuentra justo de ahí. Y esa es la vida, la experiencia de muchos que nos hemos apartado y después hemos vuelto. Es imposible hacer algo fuera de Cristo. Ahora, el mundo es tentador, o la vieja naturaleza que tenemos nos incita muchas veces a volver a lo que es fácil, a lo que es cómodo. Ahora, el enemigo está esperando, Satanás o ese lobo está esperando que tú te salgas de redil, ¿no? O que simplemente se abra la puerta de redil, el lobo entra y los espanta y los arrebata, los dispersa.
Por eso es que una iglesia es protegida, ¿no?, por la doctrina sana, ¿no? Y cada uno de nosotros debe cuidar su mente, su corazón, de lo que lee, de lo que ve o de lo que escucha cualquier maestro afuera que enseñe. Debe recibir ese alimento puro. Pero una vez que la oveja se haya descarriado, Cristo lo que hace, Él dice acá, puede restaurar en el peligro donde estemos. Ahora, esta oveja necesita restauración. Ahora, Dios usa dos medios principales para restaurarnos. Primero, su palabra. Cantábamos el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová, dice, convierte el alma. La ley de Jehová me restaura, o la palabra de Dios me restaura, me puede salvar, me puede sanar. Y el otro medio para restaurar al cristiano, a la oveja, es la iglesia, su pueblo. Cuando alguien cae en pecado, lo que nosotros hacemos que es restaurarlo, disciplinarlo. Dios usa esos dos medios, su palabra y su pueblo. La ley del Señor dice que es perfecta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es útil. Entonces tomamos las escrituras para poder ayudar o restaurar a aquel que es débil en la fe, o aquel que se ha descarriado, o aquel que está en pecado. Y las ovejas se someten, ¿no? Y al final son restaurados al redil. Cuarto, el buen pastor proporciona orientación espiritual. El buen pastor proporciona orientación o guía espiritual. Dice allí, versículo 3, por senderos de justicia. Dice, me guía por senderos de justicia. El buen pastor, dice de manera personal David, me guía por el camino correcto, por la vía correcta. En otras palabras, todos necesitamos cómo vivir esta vida. Es un mundo de confusión, es un mundo donde está orientado a la perversión en estos días. Y necesitamos nos digan de cómo debemos vivir. Y solamente Dios nos puede decir cómo vivir o por dónde ir. Hay un salmo que dice, ¿no?, que la palabra es una lámpara, es una antorcha que nos ilumina. No es que somos cristianos así por así, sino que tratamos de dirigirnos o conducirnos de acuerdo a la norma o la palabra de Dios. Y aquí el salmista dice, me guía por senderos de justicia. Amigo, tú necesitas que Cristo te guíe, porque para que tú al final de tus días no termines en tu camino que has decidido una vez en tu vida, termines ahí cansado, termines ahí agotado y al final mueres sin pena, sin gloria. Pero Cristo promete otra vida, Cristo promete incluso gloria para los suyos. Vamos a ir al final, eso, dentro de un momento donde nos va a dar las palabras del Señor. Dice que moraré en la casa del Señor todos los días. Así que la palabra de Dios nos dice que vayamos por su camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy día muchos dicen conocer al buen pastor, pero no caminan en ese camino de justicia, ese camino recto, y se excusan al final, que podemos hacer lo que queremos, que podemos vivir como queremos, cuando la palabra de Dios dice que no abusemos de la gracia que nos ha sido dada. Y todos los que profesan el nombre de Dios deben abstenerse de hacer el mal. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Así que no podemos usar el nombre de Dios en vano para nuestros beneficios, aunque muchos lo hacen. Y están así blasfemando el nombre del Señor y no están andando por esa senda recta. Ya para ir avanzando tengo 10 minutos para finalizar versículos 4 y 5. El tercer paso para el contentamiento es caminar con el buen pastor a través de los tiempos difíciles. El tercer paso para el contentamiento es caminar con el buen pastor a través de los tiempos difíciles. Versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento.
Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La vida cristiana tiene sus altibajos, tiene su inicio, tiene su fin, y en nuestro peregrinaje siempre va a haber momentos difíciles, como también eso es para las ovejas. Las ovejas necesitan un camino, pero una oveja siempre está en peligro. La vida cristiana también es mostrada así, que vamos a pasar por momentos bien difíciles. Nosotros llamamos eso tiempos de prueba, pero el buen pastor, hermanos, promete estar ahí en esas pruebas, darnos una salida. Su presencia en las pruebas es necesario, sí es necesario. Hemos visto primero, ¿no?, versículos 1 al 3, cómo David lo dirige para sí, que él es su pastor personal. De la misma manera, ese pastor personal, cuando llegue ese momento, incluso aquellas sombras de muerte. Por ejemplo, este salmo, muchas veces lo usan en los funerales. Siempre se lee, casi siempre estos versículos se usan. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O cuando están en el hospital, lo leen porque pareciera que el corazón del hombre es animado con eso. Pero más allá de eso, tiene que ver con el cuidado o la presencia de Dios en las pruebas del cristiano. ¿Cuántas veces hemos sido sometidos a prueba y el Señor ha estado contigo y ni siquiera lo sabíamos? El Señor nos ha librado de muchas aflicciones, de muchos peligros en tiempos de prueba. ¿Qué hace el buen pastor? No nos abandona. No nos abandona. Y aquí vamos a ver tres cosas. Primero, en tiempos de miedo. El texto dice, en valle de sombra de muerte. Cuando el pastor tiene que guiar a sus ovejas, a veces en algunos lugares oscuros. Si vamos al campo, probablemente una oveja o redil tiene que cerrarse hora de 5, hora de 6. Las ovejas no andan de noche. Y se pierden. Pues pensemos por un momento esto, cómo puede ser aplicado a nosotros. Ahora una oveja no puede comer de noche, no puede tomar agua de noche, todo tiene su tiempo. Es peligroso. La oveja, algo especial que tienen las ovejas son sus lanas. Si una oveja cae al pozo, esa oveja no sale. Si está en el charco, se queda ahí. En el tiempo de Israel habían lugares especiales para las ovejas. Hoy día es así. Cada pastor sabe dónde hay pastos verdes. En cada lugar hay agua limpia y el pastor siempre los dirige porque allí no puede esa oveja perecer, no puede morirse. Entonces, en tiempos de peligro, necesitamos una vez más mirar o tener presente que Dios va a estar ahí. Va a estar ahí. El Señor nunca va a abandonarnos. Puede haber lugares para una oveja extremo. Yo no voy a decir qué lugares, pero un pastor del campo sí conoce. Nada más leer Jeremías capítulo 2, versículo 6, y si quisiera señalar un lugar remoto. Jeremías capítulo 2, versículo 6 dice, tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Como que el desierto no es el lugar que nunca han andado, es tan peligroso. Bueno, una oveja puede estar expuesta a ese tipo de peligros. Muchas veces. Ahora, a veces los cristianos, a menudo pensamos que Dios nos quiere llevar a esos lugares. Como acá el pueblo de Israel dice, ¿no? ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Por una tierra, no dice, y sigue el texto. No siempre es así. Era el plan de Dios sacar de Egipto a Israel, sí lo era. Pero están preguntando, ¿dónde está ese Dios? Bueno, la Biblia dice que el Señor siempre va a estar contigo. Si tú lees Mateo 28, dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20, yo voy a estar todos los días.
Muchos misioneros han experimentado esto. Un misionero es alguien que lleva el evangelio a las naciones, o están en pueblos, aldeas. Y un misionero puede testificar que muchas veces su vida está expuesto a la muerte por gobernantes, por gente que no los quiere en esos lugares, pero el Señor o su presencia ha estado especialmente con ellos. Solamente el Señor ha prometido la presencia suya. Ahora, no sabemos si está en la voluntad del Señor que ese misionero pueda descansar o puede ser librado. Pero la segunda cosa que da alegría o da contentamiento es lo que el texto dice. Sigo leyendo: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿No? Tú estás conmigo. De manera personal, David una vez dice: tú estás conmigo. ¿Para qué? Porque al final lo que va a hacer, va a ahuyentar a los depredadores, va a disciplinar a las ovejas descarriadas, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, ¿no? Tu vara y tu cayado, los instrumentos que el pastor tiene para poder consolar, para poder guiar a las ovejas, y es aplicado en beneficio de ellas, no solamente en tiempos de muerte, pero en tiempos de conflicto, en presencia de mis enemigos. La vida cristiana no está libre de conflictos. Siempre va a haber. Pablo dice en 2 Timoteo: he peleado la buena batalla. Entonces la vida cristiana es una guerra que se desata en el momento que Dios te salva, porque Satanás ahora has dejado el reino de él, y lo que va a hacer es hacerte tropezar y que blasfemes el nombre del Señor, o que te vuelvas atrás. Entonces, de la misma manera, si defiendes la palabra de Dios o la verdad de Dios, vas a tener enemigos, vas a tener opositores, y a nadie le gusta la oposición, pero el buen pastor cuida de los suyos, los prepara, dice, mesa delante de sus enemigos. Oh, qué verdad, qué verdad. Así que esto es para nosotros un alivio, ¿no? Para aquellos que predicamos, para aquellos que enseñamos. El Señor muchas veces nos va a dar siempre la victoria sobre nuestros opositores. Puede ser un ateo, puede ser alguien que un desenfrenado, que piense totalmente distorsionado de la revelación de Dios, pero el Señor dice: prepara mesa, o dice, como tú preparas mesa delante de mi presencia, de mis enemigos. Ahora, en tiempos de irritación, dice: unges mi cabeza con aceite. Como un momento atrás mencioné, solamente el pastor puede sanar las heridas, ¿no?, de las ovejas. Y creo que eso es lo que hace el Señor con nosotros en circunstancias que podemos pasar. Y el aceite en el Nuevo Testamento es, ¿no?, el símbolo del Espíritu Santo. Versículo 6, termino con eso, estoy un poco ya acelerando. El cuarto paso, hermanos, para el contentamiento es ver la bondad de Dios en cada situación, tanto ahora como en el futuro. Para estar en contentamiento, para estar en felicidad, es ver la bondad de Dios en cada situación, ahora y en el futuro. Ciertamente dice: el bien y la misericordia, versículo 6, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por largos días. Y aquí hay dos verdades que persiguen al cristiano: la misericordia y el bien. Porque la mano bondadosa del Señor está con los suyos. Si tienes dos cosas que te persiguen, es el bien y la misericordia. Estos favores son solamente para sus ovejas. Ahora, si podemos ver la bondad de Dios, Dios siempre es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, es fiel. Aunque nosotros somos infieles, no merecemos misericordia, Dios nos muestra misericordia. Porque si no recibimos misericordia, seremos destruidos. Bondad se refiere a cosas buenas, que Dios nos da siempre lo que no merecemos. Y todo opera para bien, como dice Romanos 8:28. Todo Dios lo dirige para bien, y nuestro futuro es seguro. Si estamos en el redil, en esta vida, lo vamos a estar en la eternidad. Así termina este salmo: y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando Dios pastorea nuestra vida,
Tenemos la garantía, hermanos, amigos, que algún día volveremos a nuestro hogar verdadero. Este no es nuestro hogar. Eso dice las Escrituras. Volveremos donde está nuestro Padre. Volveremos a esos lugares. Conclusión. ¿Eres una oveja contenta con el pasto de Dios? Porque así empieza versículo 2, que Él te da pastos frescos. Caminas cada día consciente de la provisión de Dios. Cristo es tu pastor amado. O no quieres este pastor porque Él te promete todo. Dice, nada te faltará. Y solamente así podemos vivir contentos. Una vez que tengamos una relación personal y todo está dispuesto en Cristo. Cristo dijo, venid a mí, el que tiene sed que venga a beber, el que tenga hambre que venga. Yo te digo, no pierdas la oportunidad. Pídele en oración que Cristo sea tu pastor. Acércate a Él y vas a poder experimentar el Salmo 23 y decir, el Señor es mi pastor. Vamos a orar. Oh Dios eterno, te damos gracias por abrir este salmo. Y Señor, es para cada uno de tus ovejas. Gracias por tu Espíritu Santo que ha dejado este salmo, que ha traído consuelo, ha traído contentamiento a muchos de tus santos por los siglos. Y para nosotros en el presente lo deseamos de esa manera. Que tú seas nuestro pastor personal para cada uno de nosotros. Y para aquellos que no lo son, oh Dios, tú puedas llegar a ser su pastor personal y que ellos, como ovejas descarriadas, puedan volverse a redil en arrepentimiento y con sus labios profese perdón y por fe en Jesucristo puedan volver al redil para ser las ovejas de tu prado. Y que tu pueblo tenga contentamiento y no descontentamiento. Permítenos ir entendiendo más de este salmo para el beneficio de esta iglesia, nuestra vida personal. En nombre de Jesús te oramos y pedimos esto. Amén.